Si tú crees que algunos animales nacen con un propósito escrito en lo más profundo de su alma, y que ese propósito jamás muere, ni siquiera cuando la edad y las heridas los obligan a retirarse, entonces necesitas escuchar esta historia. Porque lo que ocurrió en los bosques envueltos en neblina de las montañas Cascade no fue solo un rescate. Fue la prueba de que el corazón de un verdadero caballo de búsqueda y rescate late con una llama eterna. Una llama que jamás puede extinguirse. Esta es la historia de Dachis, una yegua bai de 23 años, cuyos días de búsqueda se suponía que ya habían quedado muy atrás. Esta es la historia de cómo resolvió un caso que había desconcertado a los investigadores durante 6 largos meses. Cómo llevó a la policía a descubrir una traición devastadora. Y cómo logró traer de vuelta a casa a una niña desaparecida, contra toda probabilidad. Si tú crees en ese lazo inquebrantable entre un caballo entrenado para salvar vidas, y el llamado que lleva en su corazón, por favor, presiona el botón de suscribirse. Nos ayuda a compartir más historias increíbles como esta. La neblina se aferraba a los abetos Douglas como si fueran capas de algodón. Espesa, impenetrable. Envolviendo la penumbra fría de la madrugada en las estribaciones de las Cascade. La detective Reba Lawson estaba de pie al inicio del sendero de Ángel Creek. Su café aún humeando en el aire helado de 40 grados. Mirando hacia esa catedral verde de bosque antiguo. Que 6 meses atrás había tragado sin dejar rastro a Harper Taylor, una joven de 16 años. 6 meses. 183 días de búsquedas. Patrones en cuadrícula. Perros rastreadores. Helicópteros. Imágenes térmicas. Radares de penetración terrestre. Y equipos de voluntarios que peinaron cada centímetro de esa naturaleza salvaje. Habían encontrado la mochila de Harper atorada en un tronco caído, a 2 metros del sendero. Habían encontrado una de sus botas atrapada en la corriente furiosa de Ángel Creek. No habían encontrado absolutamente nada más. El caso se había convertido en la tormenta personal de Reba. A sus 45 años, veterana del departamento del sheriff del condado Cascade. En 20 años de servicio jamás había fallado en traer a alguien de vuelta. Jamás. El póster de Harper, cabello rubio en trenzas, ojos azul brillante, sudadera del equipo de cross country de la prepa Cascade. Estaba pegado en el espejo del baño de Reba, en el tablero de su patrulla, y en la puerta de su casillero. Harper la miraba desde todos lados, con esa esperanza acusadora que perfora el alma. ¿Aún sigues viniendo aquí? La voz detrás de ella era del teniente Dan Foster, su supervisor. Y, cada día más, la voz del realismo más duro. El rastro no desaparece así como así, Dan, dijo Reba sin voltearse. Las personas no se evaporan. Reba, su voz se suavizó. La chica salió sola a caminar en noviembre. El arroyo iba crecido por el deshielo temprano. Tal vez resbaló, la corriente la arrastró. Pesca y caza revisó cada enredo en el cauce por 40 millas. A veces la gente simplemente. No lo digas, lo cortó Reba, con una voz afilada como una cuchilla. Dan suspiró, un sonido cargado con el peso de demasiados casos sin resolver y demasiadas conversaciones como esa. La familia quiere realizar un servicio memorial. Necesitan cerrar este capítulo. La familia quiere a su hija de vuelta, respondió Reba con dureza. La familia quiere llorar, sanar. Por fin se giró para mirarlo. Dan era un buen hombre, práctico, consciente de que los recursos no son infinitos. Y que la esperanza, si se deja pudrir, puede convertirse en veneno. Pero también estaba equivocado. Una semana más, dijo Reba. Reba, una semana más, Dan. Solo eso pido. Dan la observó largo rato. Vio las ojeras profundas, la mandíbula tensa. Y como su mano se movía instintivamente hacia la radio en su cinturón, incluso fuera de servicio. Te vas a quemar, advirtió. Ya estoy quemada, respondió ella. Esto es lo que viene después. Él la dejó allí, de pie en medio de la neblina, mirando fijamente el bosque que se había convertido en su obsesión. Lo que Reba no sabía era que a 15 millas de distancia, en un pequeño establo escondido en un valle donde la neblina matutina se acumulaba como leche en un cuenco, otra criatura sufría la misma inquietud inexplicable. Dachi se encontraba en la esquina de su establo. Su cabeza, antes orgullosa, ahora colgando baja. Su pelaje color valle oscuro opaco por la edad y la inactividad. A los 23 años era prácticamente anciana para un caballo de trabajo. Sus articulaciones rígidas por la artritis. Su resistencia reducida por décadas de servicio incansable.
Había sido retirada del equipo de búsqueda y rescate del condado Cascade 3 años atrás. Después de una mala caída durante un rescate en la montaña. Un rescate en la montaña que le dejó una cojera permanente en la pata izquierda. Grace Armstrong, la mujer de 70 años que había acogido a Dachis, la encontró esa mañana tal como siempre. De pie junto a la cerca, mirando hacia el bosque, con una intensidad tan profunda, tan enfocada, que parecía casi humana. ¿Qué ves allá afuera, chica?, preguntó Grace en voz baja, pasando su mano gastada por el cuello de Dachis. Las orejas de la yegua giraron hacia ella, pero su mirada jamás se apartó de la línea de los árboles. ¿Qué estás buscando? Dachis había nacido para buscar. Era lo que la comunidad de búsqueda y rescate llamaba una natural. Un caballo capaz de seguir un rastro de olor de 3 días. Con instintos tan finos, que podía sentir la angustia humana desde kilómetros de distancia. Durante sus 15 años de servicio activo, había encontrado a docenas de excursionistas perdidos. Niños que se alejaron de los campamentos. Alpinistas heridos. Ancianos desorientados que se habían alejado de sus residencias. Jamás había fallado en encontrar a alguien que aún estuviera vivo. Y que pudiera ser encontrado. Pero en los últimos 6 meses, desde que la búsqueda de Harper Taylor se dio por terminada, Dachis había cambiado. Inquieta. Agitada. Apenas comía. Caminaba en círculos por su corral durante la noche. Y pasaba horas mirando fijamente hacia el bosque. Con esa expresión que Grace había aprendido a reconocer. La mirada que Dachis tenía cuando seguía un rastro. Un rastro invisible que solo ella podía detectar. El problema era que Dachis ya no trabajaba. Estaba retirada. Estaba vieja. Sus días de búsqueda habían terminado. O al menos, eso creía todo el mundo, la cámara GoPro de un corredor. Timothy Brooks, un entusiasta del ejercicio, grababa obsesivamente cada una de sus carreras, caminatas y aventuras al aire libre. Aquel día, mientras Harper desaparecía, él trotaba por el sendero River Bend, que intersecta con Ángel Creek unas 5 millas río abajo del último punto donde se vio a la joven. Su cámara había estado grabando sin parar, capturando horas de suelo de bosque, su respiración agitada, y de vez en cuando, algún animal entre los árboles. Le tomó 6 semanas a Jordan Kim, un técnico voluntario, revisar cada cuadro del metraje de Timothy, y lo que encontró en la marca de tiempo. 7 horas, 43 minutos y 22 segundos. Le heló la sangre. En la esquina del encuadre, apenas visible entre los árboles. Un destello de azul y dorado. Los colores de Cascade School. La sudadera de cross country de Harper. Pero ella no estaba sola. Una figura alta, vestida de oscuro, caminaba a su lado. Una mano sujetando su codo, guiándola lejos del sendero principal. Reba vio el metraje 17 veces. Antes de permitirle a su mente aceptar lo que estaba viendo. Harper no se había caído al arroyo. Harper no se había perdido. Harper había sido llevada. El caso, antes catalogado como muerte accidental. Ahora era una investigación por secuestro. Corran reconocimiento facial al sospechoso, ordenó Reba al equipo técnico. Verifiquen la estatura con delincuentes registrados en la zona. Y revisen todas las cámaras del estacionamiento del sendero. De 6 a 10 de la mañana. Alguien tuvo que ver algo. 6:47 am, el día que Harper desapareció. Una camioneta blanca, con placas cubiertas de lodo, se estaciona al fondo del lote. El conductor, un hombre alto con chamarra oscura, desciende. Y se adentra en el bosque. 8:15 de la mañana. El mismo hombre regresa. Pero ya no está solo. La chica que lo acompaña lleva la sudadera de Harper. Pero su postura es incorrecta. Camina con el paso tambaleante y confuso. De alguien drogado. O herido. Él la ayuda a subir al asiento del pasajero. Con el cuidado de quien manipula algo valioso. Y frágil. A las 8:21, la camioneta se va. En 6 meses de investigación, nadie había pensado en revisar las cámaras para ver quién salió. Solo quién entró. Reba observó las imágenes granuladas en blanco y negro. Hasta que los ojos le ardieron. En algún lugar de esas montañas, Harper Taylor estaba viva. Alguien la tenía. Alguien que conocía esos senderos. Alguien que había planeado esto. Alguien lo suficientemente cuidadoso como para esquivar las zonas de búsqueda. Durante medio año. La revelación la golpeó como un puñetazo en el pecho. El secuestrador no solo había tenido suerte. Estaba informado.
Sabía exactamente dónde. Dónde estarían los equipos de búsqueda antes de que siquiera llegaran allí. Dan, dijo Reva, controlando cada palabra. Necesito los archivos de todo el personal que participó en la búsqueda de Harper Taylor. Reva, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que alguien nos ha estado viendo la cara durante 6 meses. El archivo que hizo que el estómago de Reva se desplomara pertenecía a Kate Valdez, un coordinador voluntario de búsqueda y rescate, que había asistido a cada operación por Harper Taylor. Kate tenía 38 años, divorciado, sin hijos, dueño de un pequeño taller mecánico en el valle, y voluntario de búsqueda y rescate desde hacía 8 años. Era experimentado, confiable, y respetado por todos en el equipo. También manejaba una camioneta blanca. Kate había estado en cada reunión, cada sesión estratégica, cada decisión sobre dónde buscar, y dónde no buscar. Fue él quien sugirió expandir la búsqueda aguas abajo, lejos del verdadero lugar donde Harper había sido llevada. Fue él la voz de la razón, cuando ciertas áreas se descartaban como ya revisadas. Las manos de Reva temblaron mientras imprimía su foto. Kate Valdez tenía un rostro amable. El tipo de rostro en el que confiarías tu vida durante una emergencia. Tenía esa paciencia tranquila, de alguien que ha consolado a familias en sus peores momentos. Pero ahora Reva estaba segura. Era un depredador. Uno que había usado su posición para cazar víctimas y ocultar sus huellas. Tenemos que encontrar sus propiedades, le dijo Reva a Dan. Cualquier lugar donde pudiera esconder a alguien. Bodegas, cabañas de caza, terrenos familiares, lo que sea. La búsqueda en los registros reveló que Kate Valdez era dueño de 40 acres de bosque montañoso, a unas 12 millas del inicio del sendero Ángel Creek. El terreno era remoto, accesible solo por un camino de tierra lleno de baches, que no aparecía en la mayoría de los mapas. Había estado en su familia por 3 generaciones, y figuraba como bosque sin desarrollar para impuestos. Reva estaba allí al amanecer, parada en el borde de esa propiedad, rodeada de oficiales SWAT y equipos de búsqueda, sintiendo el peso de 6 meses de fracasos aplastando sus hombros. Si Harper estaba ahí, si aún seguía viva, tal vez esa era su única oportunidad de salvarla. Pero mientras el equipo táctico preparaba el plan de entrada, Reva se dio cuenta de un gran problema. Las 40 acres eran un laberinto. Bosque denso, barrancos, cuevas naturales formadas por flujos de lava antiguos. Incluso con cámaras térmicas y un equipo completo, podrían tardar días en revisar cada rincón. Días que Harper quizás no tenía. Fue entonces cuando Grace Armstrong llegó al puesto de mando, en su vieja camioneta, arrastrando un remolque para caballos que chirriaba. Escuché en el escáner, dijo Grace, bajando con dificultad, que están buscando a esa chica desaparecida. Señora, esta es una escena activa. Usted no puede. Traje a Dachis. Reva se giró hacia el remolque. A través de las rendijas, vio a la yegua valla oscura. La cabeza en alto, atenta. Las fosas nasales abiertas. Probando el aire montañoso. Grace, esa yegua está retirada, dijo Reva con suavidad. Es demasiado vieja para este tipo de trabajo. Tal vez, respondió Grace mientras abría la puerta del remolque. Pero lleva 6 meses mirando hacia estas montañas. Y esta mañana, cuando oyó los helicópteros, entró sola al remolque. Es la primera vez que lo hace desde que se retiró. Dachi salió del remolque con pasos lentos y dignos. Su pelaje estaba opaco y su movimiento era rígido. Pero sus ojos brillaban. Brillaban con la misma determinación que había definido toda su vida. Alzó la cabeza y respiró profundamente, clasificando los miles de aromas en la brisa fría. Y entonces, hizo algo que heló el silencio en todo el puesto de mando. Relinchó. Un relincho bajo, urgente, que rebotó entre los árboles del bosque. El sonido exacto que hace un caballo de búsqueda cuando encuentra un rastro. Tiene algo, susurró Grace. Reva miró a la vieja yegua, luego a los 40 acres de terreno imposible frente a ellas, y luego de nuevo a Dachis. La yegua estaba fija en un punto del bosque, todo su cuerpo apuntando como una brújula, al rincón noreste de la propiedad de Kate. Dan, dijo Reva, casi en un murmullo. ¿Cuánto tardaría el equipo táctico en revisar toda esa zona? De 6 a 8 horas, si somos meticulosos. Tal vez más. Reva volvió a mirar a Dachis. Otra vez.
La yegua temblaba con una energía contenida, como si su viejo cuerpo recordara exactamente para qué había nacido. Grace, dijo Reba. ¿Qué tan segura estás de ese caballo? Grace Armstrong sonrió. Una sonrisa feroz, orgullosa, llena de una convicción inquebrantable. Detective Lawson. Dachis encontró a un Boy Scout perdido en una cueva de nieve cuando tenía 19 años. Y estaba casi ciega por cataratas. Nunca ha fallado un rastro en toda su vida. Nunca. Pero también, nunca había estado tan vieja. No, asintió Grace. Pero hay cosas que no envejecen. Cosas que se crían tan hondo, que se vuelven parte del alma. Reba tomó una decisión que cuestionaría el resto de su vida, pero que jamás lamentaría. Prepárenla. Dachis usó su arnés de búsqueda por primera vez en 3 años. El chaleco naranja brillante estaba descolorido. Y el GPS era viejo, casi obsoleto. Pero cuando Grace lo ajustó alrededor del pecho de la yegua, ocurrió algo mágico. La anciana se transformó. Su cabeza se levantó. Sus ojos se encendieron. Y de pronto, los años parecieron caer de su lomo, como hojas muertas arrastradas por el viento. Ya no era una yegua retirada viviendo sus últimos días en la tranquilidad del corral. Era una buscadora. Otra vez. Seguirá el rastro, explicó Grace al equipo táctico. Cuando encuentre algo, se detendrá y alertará. Si la persona está viva, relinchará y rascará la tierra. Sí, la voz de Grace se quebró. Si no lo está, solo se detendrá y quedará inmóvil. Reba enganchó la cuerda al cabestro de Dachis. La yegua avanzó de inmediato hacia el bosque. Nariz al suelo. Movimientos firmes y seguros. A pesar de su edad y artritis, a unos 50 metros dentro del bosque, Dachis se detuvo bajo un abeto Douglas. Y rascó la tierra con su pezuña. ¿Qué significa eso? Preguntó Reba. Grace se agachó, examinando la tierra suave entre las raíces. Ahí estaban. Huellas frescas de botas. Y lo que parecían gotas de sangre seca. Significa que alguien resultó herido aquí, susurró Grace. Hace poco. Dachis ya estaba avanzando de nuevo, siguiendo un rastro invisible, más profundo en el bosque. Su paso era lento pero constante. Su respiración pesada pero decidida. Reba, sin darse cuenta, comenzó a rezar. A un Dios en el que no estaba segura de creer. Por favor, que esta vieja yegua esté en lo correcto. Por favor, que aún estemos a tiempo. Llevaban 2 horas siguiendo el rastro, cuando Dachis se detuvo abruptamente. Y levantó la cabeza. Su cuerpo entero se tensó. Las orejas se inclinaron hacia adelante. Y emitió un sonido que Reba nunca había escuchado. Un relincho bajo, retumbante, que vibró desde el pecho de la yegua, como un llamado ancestral. ¿Qué? Comenzó a decir Reba, pero no alcanzó a terminar. Dachis explotó en movimiento. La yegua artrítica, de 23 años, se movió de pronto con la velocidad y la gracia de un caballo joven, lleno de vida, jalando a Reba a través de los árboles, hacia una formación rocosa, a unos 100 metros. Cuando llegaron a las rocas, Reba entendió por qué Dachis había reaccionado así. Oculta en una depresión natural, entre 2 enormes rocas, había una entrada cubierta con red de camuflaje y ramas, tan bien escondida, que nadie la habría visto, a menos que supiera exactamente dónde buscar. Dachis se plantó frente a la entrada, y dejó escapar un relincho fuerte, resonante, que rebotó contra las paredes de piedra. Rascó la tierra frenéticamente, todo su cuerpo temblando de urgencia y esperanza. Es su señal de encontrado con vida, susurró Grace. Reba, hay alguien ahí adentro. Reba, con las manos temblorosas, levantó su radio. Comando, aquí Lawson. Tenemos una ubicación posible. Coordenadas de la cresta noreste. Leyó los números del GPS en el arnés de Dachis. Necesito al equipo táctico aquí, ahora. Copiado, Lawson. ETA, 12 minutos. Reba se acercó a la entrada del túnel. Una mano en su arma. El corazón golpeando tan fuerte, que sentía que le quebraba las costillas. La red había sido cortada recientemente. Los bordes estaban limpios. Alguien había estado usando ese túnel como escondite. Y entonces, desde la oscuridad profunda del interior, lo escuchó. Un sonido débil, tembloroso, cargado de miedo. La voz de una niña, pidiendo ayuda. Harper Taylor estaba viva. Reba diría más tarde
que esos 12 minutos esperando al equipo táctico fueron los más largos de toda su vida. Guardia en la entrada del túnel, mientras Dachis seguía caminando de un lado a otro, relinchando suavemente, cada minuto más inquieta, más alterada, como si su corazón sintiera que el tiempo se estaba acabando. Grace estaba sentada en una roca cercana, con una mano apoyada en el cuello de la yegua, susurrándole ánimo, hablándole con la ternura de alguien que acababa de presenciar lo imposible. Cuando el equipo SWAT llegó, el rescate fue rápido y preciso. Kate Valdez estaba dentro del túnel, inconsciente, aparentemente intoxicado por monóxido de carbono, de un generador defectuoso que usaba para las luces, y un calentador portátil. Harper fue encontrada en una cámara al fondo, débil, deshidratada, pero viva. Había estado encadenada a una viga de soporte, pero la cadena le permitía desplazarse por un espacio pequeño, donde Kate había improvisado una especie de refugio primitivo. El túnel formaba parte de una antigua mina de cobre, explotada en los años 20. Kate la había estado usando como su base secreta durante años, convirtiéndola poco a poco en una prisión diseñada para mantener cautivas a sus víctimas por largos periodos. Harper no había sido su primera víctima. Lo más escalofriante fue lo que encontraron los investigadores: los diarios de Kate Valdez. Ahí, detallado página tras página, Kate había estado planeando el secuestro de Harper por meses. Sus rutas de carrera, sus horarios, sus rutinas diarias. Se había insertado en el equipo de búsqueda, no solo para desviar sospechas, sino porque disfrutaba el retorcido juego de ayudar a buscar a alguien que él mismo había tomado. Los diarios también revelaban su plan a largo plazo. Tenía la intención de retener a Harper por años, tal vez por el resto de su vida. Había acumulado provisiones para meses, y había expandido lentamente el sistema de túneles, para construir un complejo subterráneo más elaborado. Si Dachis no hubiera encontrado esa entrada, Harper habría desaparecido para siempre. Al día siguiente, Harper Taylor se reunió con su familia en el Hospital General de Cascade. Reva estaba en el pasillo, observando por la ventana, mientras la joven abrazaba a sus padres, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Harper estaba físicamente débil, pero mentalmente fuerte, más fuerte de lo que cualquier persona tenía derecho a esperar. Después de 6 meses de cautiverio, no deja de preguntar por el caballo, le dijo la doctora Margaret Carter a Reva. Dice que escuchó a un caballo llamándola, justo antes de que encontraran el túnel. ¿Quiere saber si está bien? Reva sonrió. La primera sonrisa real que se permitía en 6 meses. El caballo está más que bien, respondió. Ese caballo es una heroína. La atención mediática fue intensa, pero breve. La historia de la yegua retirada, que resolvió un caso que había desconcertado a investigadores por medio año, acaparó titulares nacionales durante una semana, hasta que el ciclo de noticias siguió adelante. Pero en el condado Cascade, Dachis se convirtió en leyenda. Grace comenzó a recibir llamadas de reporteros, cineastas, entusiastas de los caballos, de todas partes del mundo. Todos querían conocer a la yegua extraordinaria, que había salido del retiro para salvar una vida. Lo que más sorprendió a Grace fue cómo reaccionó Dachis a tanta atención. Por primera vez en 3 años, la vieja yegua parecía realmente viva. Su apetito regresó con fuerza. Su pelaje comenzó a brillar. Se movía con una energía que desafiaba sus 23 años. Es increíble, dijo el doctor Michael Torres, el veterinario que había tratado la artritis de Dachis durante años. Es como si hubiera recordado quién estaba destinada a ser. A veces, tener un propósito puede ser la medicina más poderosa. Harper fue dada de alta, físicamente recuperada, pero emocionalmente frágil. Tenía pesadillas, ansiedad, y la compleja carga del trauma prolongado. Sus padres la inscribieron en terapia intensiva, buscando rodearla de apoyo y seguridad. Pero Harper tenía una petición muy específica. Quería ver al caballo que la había encontrado. Grace dudó al principio, preocupada por someter a Dachis a demasiada emoción. Pero cuando la terapeuta de Harper explicó que la joven estaba lidiando con pesadillas severas y culpa del sobreviviente, Grace accedió. Ella necesita entender que no fue su culpa, explicó la doctora Lisa Rodríguez. Pero también necesita sentir que tiene algo de control.
algo de fuerza, para empezar a reconstruirse. Bien, conocer al caballo que la salvó podía ayudarla con ambas cosas. La visita se organizó para una tarde tranquila de sábado. Harper llegó con sus padres, caminando con cuidado, como alguien que aún estaba aprendiendo a confiar en el mundo otra vez. Estaba delgada, pálida, pero sus ojos seguían vivos, atentos, decididos. Grace los llevó al corral de Dachis, donde la vieja yegua estaba de pie junto a la cerca, alerta, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Ella es Dachis, dijo Grace suavemente. Harper avanzó despacio hacia la cerca, sin apartar la mirada del rostro de la yegua. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano y acarició con suavidad el hocico de Dachis. «Hola, chica», susurró Harper. Te escuché llamándome». Dachis emitió un suave relincho, y apoyó su cabeza contra la mano de Harper. En ese instante, algo mágico ocurrió. La niña y la yegua parecieron encontrar una pieza que ambas habían estado buscando. «¿Por qué viniste por mí?», preguntó Harper, casi en un murmullo. «¿Por qué no te quedaste aquí, donde estaba segura?». Grace sintió la garganta apretarse. «Porque eso es lo que ella es», dijo al fin. «Hay criaturas que nacen con un llamado, Harper. Dachis nació para encontrar a quienes están perdidos. No importa si es vieja o está retirada. Cuando alguien necesita ser encontrado, ese llamado se vuelve más fuerte que todo lo demás». Harper guardó silencio mucho tiempo, con la mano apoyada sobre el cuello de Dachis. «Ella no se rindió conmigo», dijo al fin. «No», respondió Grace. «Nunca lo haría». Lo que comenzó como una visita se convirtió en un ritual semanal. Cada sábado, Harper iba a ver a Dachis, y cada encuentro sanaba un poco más a ambas. Harper recuperaba fuerza y confianza, y Dachis parecía haber encontrado un nuevo propósito: guiar con dulzura a la niña traumatizada que había salvado. 6 meses después, la doctora Rodríguez hizo una observación que lo cambió todo. «La recuperación de Harper ha sido extraordinaria», dijo. «Pero lo más interesante es cuánto de su sanación está conectado con su vínculo con Dachis. Creo que tenemos aquí una dupla natural de terapia». Esa conversación llevó a la creación del programa de terapia equina de Cascade, con Dachis como su yegua fundadora. A pesar de su edad, la vieja yegua demostró tener una habilidad casi sobrenatural para consolar y conectarse con personas que habían sufrido trauma. La detective Reba Lawson se convirtió en la segunda paciente del programa. El caso de Harper Taylor había desgastado su salud mental, y descubrió que pasar tiempo con Dachis la ayudaba a procesar la culpa y la ansiedad de meses de búsquedas fallidas. «Hay algo en estar cerca de un animal que entiende lo que significa no rendirse jamás», dijo Reba en una de sus sesiones. «Dachis no juzga mis fallas. Solo me recuerda que lo importante es seguir intentando, seguir buscando, seguir creyendo». El programa creció rápidamente. Veteranos con PTSD, niños que habían sufrido abuso, familias en duelo, todos encontraban sanación en la presencia de la vieja yegua de búsqueda, que se negó a dejar que la edad o el retiro la apartaran de servir a otros. Harper Taylor se convirtió en la mayor defensora de Dachis, y eventualmente en su principal cuidadora. Y conforme Harper se fortalecía, comenzó a ayudar a otros pacientes a conectar con la yegua extraordinaria. «Dachis me enseñó que ser víctima no significa ser débil», dijo Harper en el primer aniversario del programa. Ella estaba vieja, estaba adolorida, y tenía todas las razones para quedarse en su cómoda pradera. Pero cuando alguien la necesitó, ella eligió servir, eligió buscar, eligió tener esperanza. Ahora nos enseña que sanar no es olvidar lo que pasó, sino decidir qué harás con tu vida. Después de eso, 2 años después del rescate, Harper se graduó de preparatoria como valedictorian y anunció que estudiaría medicina veterinaria, con enfoque en terapia equina. Dachis, ahora con 25 años, pero aún con ojos brillantes y propósito firme, había inspirado una nueva generación de sanación. Grace Armstrong expandió su pequeña operación y creó el Santuario Memorial Dachis, nombrado no por la muerte, sino como homenaje a una vida bien vivida, un lugar para dar retiro digno
a animales de servicio envejecidos y entrenarlos para trabajo terapéutico, cuando fuera posible. La detective Reba Lawson fue ascendida a teniente y ahora supervisa la unidad de atención a víctimas del condado, incorporando la terapia equina en la manera en que el departamento ayuda a sobrevivientes de trauma. Kate Valdez fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante su juicio, los investigadores encontraron evidencia que lo vinculaba con otras 2 desapariciones en condados vecinos. Esos casos ahora se han reabierto, con nueva esperanza de respuestas. Y Dachis, a sus 25 años, sigue sirviendo, aunque de una forma más suave, que en sus días de búsqueda y rescate. Cada mañana, se coloca junto a la cerca de su corral, alerta, serena, esperando para ver quién podría necesitarla hoy. Su artritis se controla con medicación y terapia. Su pelaje brilla, y sus ojos aún guardan esa inteligencia luminosa que la convirtió en leyenda. En sus años dorados, ha encontrado un propósito diferente. Ya no busca personas perdidas en el bosque, ahora busca heridas invisibles en los corazones humanos que necesitan sanar. Tal vez ya no tenga la fuerza física para rescates en la montaña, pero posee algo aún más valioso: la sabiduría de toda una vida de servicio, y la fuerza suave que nace de un corazón que jamás aprendió a rendirse. La estatua de bronce que se alza a la entrada del santuario no conmemora la muerte de Dachis, celebra su vida y su legado que sigue creciendo. La placa dice: en honor a todos los buscadores que nunca dejan de buscar a los perdidos y que nos enseñan que el corazón del servicio no tiene fecha de caducidad. Cada tarde, cuando termina la última sesión de terapia y se cierran las puertas del santuario, Harper Taylor camina hacia el corral, donde Dachis la espera, la niña que una vez estuvo perdida, y la yegua que la encontró. Se quedan juntas en un silencio cómodo, 2 sobrevivientes, que descubrieron que el final de un capítulo puede ser el comienzo de una historia aún más hermosa, porque eso es lo que hacen los héroes. No solo buscan hasta encontrar, siguen sirviendo. Mucho después de que los titulares se desvanecen, nos muestran que el propósito no tiene límite de edad, que sanar es posible, y que a veces, los rescates más importantes no ocurren en la naturaleza salvaje, sino en esos momentos tranquilos, donde los corazones rotos aprenden a confiar de nuevo, justo como Dachis, aún buscando, aún sirviendo, aún inspirando a todo aquel que tiene la suerte de conocerla. Si la historia de Dachis, su resiliencia, su propósito y el poder de los segundos capítulos te conmovió, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para encontrar un nuevo significado, y que, a veces, nuestro mayor impacto no viene de nuestros momentos más fuertes, sino de nuestros momentos más suaves. Recuerda, los héroes no nacen, se forman cada día, con la decisión de seguir sirviendo, seguir esperando, y seguir creyendo que todos merecen ser encontrados.